Chicos, buenos días. Continuando con la clase de biología, vamos a continuar con el tema los lípidos, ¿no? Pero recordarle que la clase pasada hemos visto sobre los glúcidos. Recuerden que coser un glúcido era hablar de azúcares, ¿no? Era hablar de azúcares, era una molécula ternaria, cuya función era darte energía, ¿no? Habíamos visto los tipos de azúcares, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. En este caso vamos a comenzar a ver sobre otra molécula orgánica conocida como los lípidos, que también va a ser una molécula orgánica, pero va a ser ternaria. Quiere decir que esta molécula está formada por tres elementos. ¿Quiénes son? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Como lípido simple tenemos al carbono, hidrógeno y el oxígeno, pero a veces este lípido se va a unir, por ejemplo, al fósforo o a alguna otra sustancia. A eso se le conocen como lípidos derivados. Su molécula base o su monómero es conocido como el glicerol. Eso es lo más chiquitito que va a tener un lípido. Vamos a ver su importancia, para qué me sirve. Nosotros a los lípidos son conocidos también como las grasas, los aceites, característica que son insolubles al agua. Entonces ahora yo te menciono, ¿para qué me serviría la grasa? Me sirve como segunda fuente de energía. Quiere decir que la primera fuente de energía, ¿quién era? ¿Te acuerdas? La clase pasada hemos visto los azúcares, profe, la glucosa, ¿no? Esa era la primera fuente de energía. Pero los lípidos van a ser la segunda fuente de energía. Pero van a ser mucho más energéticos que los azúcares. Me va a decir que un gramito va a equivaler a 9 kilocalorías. Y nosotros, esta energía nuestro cuerpo lo va a almacenar, porque si en algún momento nos faltara, vamos a utilizar de ahí. Nosotros vamos a almacenar debajo de nuestra piel. A eso se le conocen como células adiposas o adipocitos, que van a tener una gota de grasa dentro de la célula. Miren, todo esto es grasa. A eso te hablamos de los lípidos o también como adipocitos, células que almacenan grasa. Seguimos acá, vamos a ver su función estructural. Se van a encargar de formar estructuras. ¿Cómo dónde, profesor? Vamos a hablar en la membrana celular. Miren, esas bolitas que tú ves arriba y abajo, esas bolitas que tú ves medio moraditas, van a estar formadas de lípidos. Ahí tenemos lípidos. Lípidos arriba, lípidos abajo. Por eso la membrana dice tiene el modelo mosaico fluido. Dos capas de lípidos y al medio tiene proteínas. Esa es la forma de la membrana celular. Vamos a ver nosotros también en cuestión de reserva. Como te había mencionado, nosotros vamos a almacenar en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a almacenar debajo de nuestra piel, no en la epidermis. También me va a servir como el aislante térmico. Una pregunta, ¿quién va a tener más calor, un gordito o un flaquito? Obvio que va a ser una persona gordita. ¿Debido a qué? Es que tiene más grasa y acuérdate que la grasa va a ser un aislante térmico y va a ayudar como la característica de termorregulación. Nosotros vamos a almacenar, vamos a controlar nuestra temperatura gracias a las grasas que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la característica o la importancia electroaislante. Dice, este señor se va a encargar de acelerar el impulso nervioso dentro de la neurona. ¿Exactamente dónde? En su colita, miren, en su colita. En esta colita se le conoce como el axón. Y este axón va a tener una capita de grasita conocida como la mielina, o conocido también como la vaina de la mielina. Ahí tenemos eso. Y se va a encargar de regular, se va a encargar de regular y controlar, dice, algunas sustancias dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el colesterol y la testosterona. Acuérdate que eso es una hormona en el hombre, ¿no? Ahí tenemos eso. Como te había mencionado, la molécula base va a ser conocido como el glicerol. El glicerol. ¿Y cómo es el glicerol? Miren, su fórmula química C3H8O3. Es casi similar al de los glúcidos. Acuérdate que los glúcidos eran C6H12O6. Casi por ahí están, ¿no?
Y ellos van a tener un grupo conocido como el grupo oxidrilo. ¿Quién vendría a ser el grupo oxidrilo? Este señor de acá, el que dice OH. OH. ¿Sí o no, chicos? Que al OH también en la química lo conocen como los alcoholes. Justamente por eso los lípidos pueden disolverse con los alcoholes, ¿no? Eran insolubles al agua, como habíamos visto acá, pero van a ser solubles a los alcoholes porque tienen este radical, el radical oxidrilo. Ahí tenemos esto. Ahí está, perfecto. Y así vamos a ver nosotros si al medio, te acuerdas de que es una molécula orgánica, carbono, 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 el enlace carbono. Vamos a ver la clasificación de los lípidos. Vamos a comenzar a hablar de un ácido graso. ¿Y qué cosa va a ser un ácido graso? El ácido graso va a ser, dice, solamente una cadena de carbono cantidad, carbonos cantidades. Mira, ahí vamos a ver, mira. Ácidos grasos. Tenemos dos tipos de ácidos grasos. Tenemos el saturado, que tiene enlaces simples, mira, date cuenta, tiene enlaces simples, simple, miren, carbono, 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 todo es simple nada más. En cambio, el ácido graso insaturado, vamos a darnos cuenta que en este punto de acá, justamente acácito, encontramos un enlace doble. Un pequeño enlace doble. Y eso hace de que cambie toda la estructura de este ácido graso. Regularmente los ácidos grasos saturados van a ser enlaces o grasas animales. Y el insaturado van a ser para grasas vegetales. Miren, así más o menos, si viéramos el dibujito, vendríamos que más o menos así vendría nuestros ácidos grasos. Carbono, H2O, carbono, H2, 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 H2. Y así va aumentando nada más. Entonces ya hemos visto la clasificación. Esos son los lípidos simples nada más. Ahora vamos a pasar a los lípidos complejos. Pero para esto tenemos que ver nosotros en cuestión el enlace éster. ¿Y qué cosa va a ser un enlace éster? El enlace éster va a ser el enlace típico que se encuentra en todos los lípidos. Todos los lípidos van a tener enlaces éster. Ese es el enlace lípido de los lípidos. En este caso, recordarte de que el enlace típico en los glúcidos se le conocía como el enlace glucosídico. ¿Está bien? Que va a unir, dice, a un glicerol, miren, acuérdense, a un glicerol más un ácido graso. Si yo junto a esos dos, voy a tener un enlace que está al medio de esas bolitas que vemos acá, conocidas como el enlace éster. ¿Está bien? Y para eso nosotros vamos a diferenciar a otro tipo de lípidos conocidos como los séridos o los acilglicerados. Quiere decir que voy a unir a un glicerol más un ácido graso. Miren, es la unión, como te había dicho, de un glicerol más un ácido graso. Si yo lo junto los dos, se le llamaría acilglicerado. O en pocas palabras, también se le conoce como los séridos. Ellos pertenecen a la familia de los lípidos simples. Y ahí está, pues, ¿no? Un glicerol más un ácido graso es un acilglicerado o un sérido. También vamos a encontrar la diferencia, su clasificación por medio de tres formas. Cuando agarro con una, se le conoce como mono. Si yo agarro con dos, se le conoce como di. Y si le agarro con tres, se llama triglicéridos. Acá vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Miren, yo tengo mi glicerol más un ácido graso. Ahí está, solamente un ácido graso. ¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de grasas conocidos como la cera de la abeja? Por eso se le conocen como séridos. Los diglicéridos van a ser la unión de un glicerol, como dice acá, un glicerol, más ¿cuántos ácidos grasos? Más dos ácidos grasos. Profesor, regularmente este tipo de ácidos, de grasas, la vamos a encontrar en grasas de las plantas, las grasas insaturadas, que nosotros podemos consumir más rápido. Y en cambio los triglicéridos va a ser la unión de un glicerol, acá está el glicerol o la glicerina. ¿Cuántos ácidos grasos? Tres. Una, dos y tres. Ahí están los tres ácidos grasos.
¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de grasas? Lo vamos a encontrar en las grasas saturadas. ¿Dónde encontramos grasas saturadas? En los animales, que de alguna manera van a almacenarse y van a formar ¿qué cosa? El colesterol. Justamente incluso hay una enfermedad conocida como los triglicéridos que se ven en tu sangre, ¿no? Justamente hablamos de ese tipo de almacén. Estos tipos de triglicéridos que son grasas animales que se encuentran en tu sangre. Luego tenemos unos lípidos ya no simples ya. Acuérdate que acá solamente estaba el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, el CHO nada más. Pero ya en los compuestos ya aparecen otros elementos, como por ejemplo el fósforo. Por eso a estos se le conocen como compuestos fosfoglicerados. ¿Está bien? ¿Qué significa, profesor? Que tiene un alcohol inanimado, el ácido fosfórico, el glicerol y un ácido graso. Profe, estos dos de acasito nada más sí o no que serían un diglicérido. Claro, pero también va a tener un alcohol inanimado y un ácido fosfórico. Acá está mi alcohol inanimado, el OH, y el ácido fosfórico que lo he representado por la P. Y abajo tenemos al glicerol y abajo tenemos a los ácidos grasos. Dos ácidos grasos. Ellos tienen una característica importante, una propiedad importante conocida como la anfipatía. Su cabeza, como es redondita, va a tener dos polos. Polo positivo, polo negativo. Dos polos. Pero su colita, como no es redondita, no va a tener polos. Entonces, la anfipatía significa de que tiene su cabeza polar. Su cabeza es polar, tiene dos polos. Y su colita no tiene ningún polo, conocido como la cola apolar. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de grasas? La vamos a encontrar en el cerebro, en la yema del huevo, en la membrana celular, formando. ¿Recuerdan la clase de hace ratito el dibujito de la membrana celular? De la capa de lípidos, eso va a formar la membrana celular. Por ejemplo, en el cerebro, dice, se le conoce como cefalina, un tipo de grasa conocida como la cefalina. Si nosotros hablamos de la yema del huevo, vamos a encontrar la lectina. Y en la membrana celular se le conoce como fosfolípido. Y por último, vamos a ver sobre los lípidos derivados. Estos lípidos ya no son lípidos simples ni lípidos compuestos, ellos ya son una mezcla de varias sustancias o de varios elementos, una combinación, ya van a formar estructuras grandes ya. Tenemos a los terpenos y a los esteroides, se clasifican de dos maneras. Los terpenos también son conocidos como lípidos aromáticos o conocidos como los terpenoides o isoprenoides. Acá tenemos acá ¿no? Los terpenoides o los ahí está, ahí tenemos eso. Estos lípidos ya van a ser derivados del hidrocarburo, o sea, van a cambiar, ya no es simplemente es un lípido, no es una formación de un CHO nada más, son hidrocarburos ya. Que por ejemplo, uno de los más conocidos es el mentol, por eso lo llaman aromáticos. El limoneno, el geraniol, estos tipos de grasa ya van a formar ya estructuras grandes. De esta manera vamos a ver, sí o no que esto era una estructura simple, nada más lineal. Esto era lineal, pero esto ya tenemos una estructura, mira, cíclica, te había dicho, ¿no? Y ahí tenemos a los terpenos. De la misma manera vamos a hablar sobre los esteroides. Los esteroides van a estar formados de 4 anillos. Tú cada vez que encuentres 4 anillos van a ser un tipo de esteroide. También van a tener su carácter anfipático. ¿Qué significaba? Ah, profe, que mi cabeza era polar y mi colita era apolar. ¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de esteroides? Van a formar ácidos grasos, las hormonas sexuales, las corticosteroides, las corticoides, las vitaminas D y el propio colesterol. Este colesterol es el precursor de todos los esteroides. Una vez que yo tengo colesterol, voy a poder generar esteroides. Miren, ahí tenemos, ¿no? La progesterona. ¿Qué cosa era la progesterona? Era la hormona femenina, ¿no? Ahí está. Esta es su estructura de la hormona femenina.
Y vamos a hablar de la testosterona, que vendría a ser la hormona masculina. Es casi similar, miren si se dan cuenta. Lo único que cambia es la cantidad de OH acá, y acá tiene CH3, en cambio tiene OH nada más. Entonces ya hemos conocido a la parte de los lípidos, ¿no? Acuérdate que su molécula base era el glicerol, el enlace típico era el enlace éster, se clasificaban en lípidos simples, conocidos como los éridos, los compuestos como los fosfogliceratos o fosfoglicerados, y los lípidos derivados, que eran ya grandes, que se mezclaban con más sustancias. Bueno chicos, espero que les haya servido la clase, nos vemos a la siguiente clase.